Bueno, buenas tardes. Continuamos en este webinar hacia una conversión ecológica integral y damos lugar al segundo panel titulado Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. En esta ocasión quisiera presentar a nuestros disertantes, que además son dos amigos de la casa, ¿sí? Verdaderos amigos de la Universidad Católica de Salta. Ellos son la doctora Daniela Martínez Mercado y el doctor Juan Sebastián Lloret. Daniela es médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste y doctor en Ciencias Veterinarias por la misma institución. Es magíster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca, diplomada en Medicina Interna Canina y Felina de la Universidad de las Américas, Chile. Es profesor universitario en veterinaria por la Universidad Católica de Salta, directora y docente de la carrera de especialización en clínica de pequeños animales domésticos de la UCASAL, y también se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de nuestra universidad. Por su parte, el doctor Sebastián Lloret es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional del País Vasco, profesor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Salta, codirector de la Maestría de Derecho Privado por la misma universidad, director de la especialidad en Peritaje Ambiental por la Universidad Católica de Salta. Es investigador A de la UCASAL y consultor externo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU y del Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la OEA. Es profesor de posgrado en Derechos de Incidencia Colectiva por la UNSA y Ambiente y Pobreza en UCASAL. Es autor de varios artículos de divulgación científica y doctrina tanto en Argentina como en el extranjero. Ahora yo los dejo en manos de nuestros disertantes. Estoy segura que sus palabras van a enriquecernos un poco más, dada la sensibilidad que caracteriza a la doctora Daniela Martínez y la humanidad que caracteriza a Sebastián Lloret. Muchas gracias, Pía. Yo soy la doctora Daniela Martínez. Ernesto, te voy a agradecer que me vas a empezar a pasar las diapositivas, ¿sí? Tenemos 15 minutitos, así que, bueno, yo te voy a ir indicando para cuando me vayas pasando. Lo mismo va a ser, digamos, bastante ameno y rápido al principio para profundizar un poquito al final, ¿sí? La charla que nos corresponde dar, tanto a Sebastián como a mí, tenía justamente la idea de tratar de dar aportes sobre qué podemos hacer desde cada una de nuestras profesiones o el área en el que estamos trabajando hacia la conversión ecológica integral, ¿sí? Y en Laudato Si, el Papa dice, si es verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, ni tanto la religiosa en su propio lenguaje. Pasamos a la siguiente, si querés. Bien, antes que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de mis alumnos de Doctrina Social, de donde también saqué muchos aportes para, digamos, hacer esta conferencia, y obviamente a Vicerrectora de Formación por permitirme estar en esta charla. Pasemos a la otra diapo, donde hablamos un poquito de la problemática ecológica para ubicarnos en el tema. Justamente esta problemática se trata de una preocupación que va a derivar de la comprobación que el hombre, el ser humano, está deteriorando esa naturaleza, ¿sí? Priorizando muchas veces lo económico en perjuicio de la propia salud del planeta. Entonces tenemos que crear un cambio de conciencia y lograr un cambio de conducta para obtener esta conversión ecológica que estamos hablando. Vamos a la siguiente. Continuando, se te quedó en las segundas, terceras diapo. Vamos a la diapo número 5, si querés.
voy a ir charlándolas a medida que la va poniendo Ernesto, ¿sí? Dentro de esta problemática ecológica, justamente esta conversión ecológica va a suponer muchas actitudes, ¿sí?, que van a implicar y movilizar un cuidado generoso. Y esa llamada de conciencia respecto a nosotros y al resto de criaturas tienen justamente que permitir la famosa comunión universal. Todos dependemos unos de otros. Ernesto, no estoy viendo que me vayas acompañando con las diapos. Vamos a la diapo número 6. Ahí está, un hito antes. Bien. Justamente la ecología, definiéndola, buscando de muchas partes, habla que es la especialidad científica que se va a centrar justamente en el estudio, el análisis y el vínculo que surge con nosotros y el resto de los seres vivos y todo el ambiente y el entorno que los rodea. Va a hacer justamente un análisis de la distribución de cada uno de esos organismos y vamos a tener que tener en cuenta que es justamente un regalo que nos ha dado Dios, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapo. Eso es lo que acabamos de mencionar. Después, si quieren, les podemos pasar el power. Vamos exactamente. La ecología, entonces, para resumirla, decimos que justamente es el estudio de la cuestión del medio ambiente, va a abarcar a todo el planeta, ¿sí? Y corresponde a un bien común. Y nuestra responsabilidad es mantener o preservar esa ecología para las futuras generaciones. Vamos a la siguiente diapo. Y la doctrina social de la Iglesia, que es la rama que también a mí me compete, es justamente que respecto a este tema dice, no debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y a explotar. Y tampoco debemos hacer que esa naturaleza tenga un valor absoluto y ponerla sobre la dignidad de la persona humana. Vamos a la siguiente. En su último capítulo, en Laudatio Si, el Papa justamente nos habla sobre la educación y la espiritualidad ecológica, y nos invita a todos nosotros a tener un estilo de vida con una educación aliada entre la humanidad, el ambiente, para poder lograr esta conversión ecológica, ¿sí? Vamos a la otra diapo. Esto vamos a ir rapidito porque ya vamos a entrar a lo que a mí me compete, ¿sí? Se va a promover justamente la conciencia social para alcanzar la conservación tanto de la salud del hombre como de los seres que la habitan, evitando siempre no alterar el equilibrio que existe en esos ecosistemas naturales. Vamos a la siguiente. Y hay tres grandes cuestiones que no debemos olvidarnos. Primero, la responsabilidad de la preservación y regeneración de los recursos naturales, la protección de la vida salvaje o de la fauna autóctona, como lo llamamos nosotros los médicos veterinarios, y obviamente la reducción del nivel de contaminación que está generando la humanidad en general. Vamos a la siguiente. Entonces, es necesario justamente pasar de una cultura del derroche consumista a una cultura de la sobriedad y del respeto por la naturaleza. Pásame la otra frasecita que está abajo. No puede haber un crecimiento infinito si tenemos recursos que son finitos. Vamos a la otra diapo. Todos los recursos naturales son finitos, ¿sí? Son limitados. Entonces, ¿qué dice Santo Domingo?
Ante la crisis ecológica, se propone el desarrollo sostenible que pretende responder a las necesidades y aspiraciones del presente, sin comprometer las posibilidades de atenderlas en el futuro. Se requiere entonces conjugar crecimiento económico con límites ecológicos, ¿sí? Vamos a la otra diapo. Entonces, en este momento es importante ver que el hombre es partícipe y responsable justamente de esta situación y es quien también tiene la capacidad de hacer esa conversión ecológica, ¿sí? La tierra está reclamándolo, la tierra necesita justamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué medida y cómo tenemos nosotros que cambiar de mirada, de actitud o de hábitos para revertir justamente esa crisis? ¿Cómo podemos hacer esa conversión? Pasamos la diapo. ¿Cuál es la forma y la manera? Conociendo justamente, tratando de revertir la problemática que nos compete, pensando en las futuras generaciones. Y así existen aspectos legales y guías. Pásame la otra diapo, que se manejan tanto desde el punto de vista ambiental, ¿sí?, como desde el punto de vista provincial, municipal, nacional y a su vez internacional. Y dentro de esas leyes, si bien no es mi tema, corresponde a Sebastián, yo quiero recalcar la ley 7070 de Salta, donde se hablan de algunos conceptos como lo que es la contaminación del agua y lo que se llama el desarrollo sustentable. Porque básicamente en estos tres términos es que yo voy a desarrollar un poquito más mi diapo, haciendo referencia al aporte que hacen las ciencias veterinarias, agrarias y por ende agropecuarias a este tema, ¿sí? Entonces, las acciones concretas y aportes van a partir, por ejemplo, en el área de salud pública, ¿sí? Pásame tranquilo la diapo, Ernesto, no te hagas problema. Y pasarla rapidito porque se van subiendo las letras medias lentas. Hasta ahí, perfecto. Desde el punto de vista de la salud pública, la función que tenemos, nuestra profesión, los docentes de estas áreas y nuestras actividades laborales, es justamente el controlar, prevenir y erradicar varias enfermedades zoonóticas de interés público, ¿sí? Sin ir más lejos, estamos hoy con el COVID, que no sabemos de dónde vino, cómo vino, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo es el uso de un antiparasitario como es la ivermectina para justamente colaborar y ayudar a que se trate a los pacientes enfermos con COVID, ¿sí? Y todo esto hace a todo el bienestar en general y a lo que es la ecología, ¿sí? Pasamos a la otra diapo. En salud pública, también, por ejemplo, la OMS dice que existe una sola salud, ¿sí? Y en esa sola salud única de todos, nosotros los veterinarios tenemos que hacer control de la zoonosis, control de la inocuidad y el buen estado de los alimentos y cómo se producen esos alimentos, cómo se preservan y cómo se mantienen, ¿sí? Y otra cuestión muy importante y donde tenemos mucha influencia es justamente la resistencia a los antibióticos, porque muchas veces se utilizan agroquímicos, antibióticos en forma desmedida y las tierras, ¿sí?, o las especies comienzan a hacerse resistentes y comienza a haber todo un desequilibrio del ecosistema. Pásame tranquila la diapo. Entonces, la OMS trabaja, no solamente ella, sino también trabaja con la FAO, que es la Organización Nacional para la Alimentación, y justamente con la Organización Mundial de Sanidad Animal para justamente tratar de evitar el mayor problema de impacto y mantener el ecosistema lo más equilibrado posible, que se mantenga esa simbiosis que debe existir, ¿sí? Desde el punto de vista de la fauna, pasame tranquilo, Ernesto. Nosotros los veterinarios y en las ciencias de la licenciatura en producción animal tenemos justamente que proteger a las especies que habitan los distintos ecosistemas, rescatarlos, supervisarlos, ¿sí? Más que nada esas especies que son extrañas, raras, exóticas. Con este tema de los incendios, muchas de ellas están teniendo que cambiar de hábitat o de lugar y eso desequilibra el ecosistema. El hecho que nosotros muchas veces desparasitemos, por ejemplo, a un animal y ese producto químico caiga en el suelo o tome contacto con un animal de fauna, podemos alterar ese equilibrio. Y eso lleva a que nada esté armónico.
Pasemos la ¿sí? Pasemos. Después, desde el punto de vista del sector de animales de compañía, perdón, nosotros tenemos la función importantísima de mantenerlos con salud, porque justamente esos animales van a estar conviviendo con el ser humano y eso lleva a que no se contaminen plazas con materia fecal, que no se transmitan enfermedades de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, ¿sí? Y tenemos que tener la responsabilidad de vacunarlos y evitar justamente la presencia de parásitos. Pásame rapidito la siguiente. Otro tema, en las clínicas veterinarias, donde también se hacen cirugías, sí o sí tenemos la obligación de tener convenios con recolectores de basuras particulares que toman esos residuos patógenos y peligrosos para que tengan un tratamiento especial y no sean volcados al medio ambiente. Desde el punto de vista del sector agropecuario, como vimos hace un ratito, también es importante justamente el uso correcto de antibióticos, el uso correcto de medicamentos y obviamente cuidar la contaminación de esas aguas, no solo en las veterinarias, sino también en el campo. La calidad de los frigoríficos, la calidad de los productos, de los subproductos y cómo se tratan las aguas que están ahí. Pasamos. El resto. Evitar la quemación de pastizales, como dijimos hace un ratito, porque eso erosiona y contamina la tierra, ¿sí? Evitar cuando se está trabajando dejar botadas toallas, guantes, bolsas, botellas, etcétera, ¿sí? Y en la facultad ya se comienza con eso a enseñar a los chicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del vaso de telgopor, que se hizo una campaña importantísima hace un par de años para evitar esos desechos contaminantes. Vamos que me corre el tiempo, Ernesto, en el sector agropecuario, pasarlas rápida, porque son bastante rápidas. Es importante mantener el equilibrio ambiental, y así entonces tenemos sistemas silvopastoriles donde se crían los animales por debajo de los árboles autóctonos que ya existen, para evitar de esa manera la tala, ¿sí? Y en los casos en que hubiera tala, se debe asegurar y reasegurar un desarrollo de otras implantaciones de especies más que nada autóctonas. Sigamos. Ya estoy 10 segundos pasadas. Hay que inculcar a los alumnos y a las personas que trabajan en el campo y en el sector agropecuario las buenas prácticas agrícolas, no solo el manejo de los animales y el bienestar de esos animales, sino también del tratamiento de los distintos afluentes, así como los distintos abonos que se pueden llegar a producir, ya sea del gas metano, de la misma materia orgánica, que puede llegar a ser utilizado en vez de que contamine. Continuemos. Va agotando el tiempo. Sí, me falta 1 minuto y medio. Vamos. Ya estamos terminando. Esto ya lo vimos, pasemos un poquito más, me falta solamente la parte en la docencia, donde justamente es importante cómo inculcamos, ¿sí?, a nuestros alumnos que traten de mantener especies autóctonas, que nosotros podemos desde el punto de vista farmacológico y toxicológico colaborar con la producción de plasma equino, por ejemplo, para el tratamiento de distintas enfermedades, que los envases agroquímicos deben ser lavados y no botados así nomás en cualquier lado. Sigamos. Y por último, los aportes que se hacen desde el punto de vista de agricultura y las nuevas tecnologías en cuanto a cálculos exactos de siembra, de combustible y de agroquímicos que deben utilizarse para evitar la mayor contaminación. Y me quedan 3 diapos, así que pásamelas, Ernesto, por favor. El sector docente, justamente inculcar todo esto a cada uno de nuestros alumnos y futuros profesionales, existiendo incluso materias específicas sobre el cuidado del medio ambiente y más que nada tratando en las materias de formación lo que es la Laudato Si, y ya termino. A ver, 2 diapos y termino. Concluimos, formamos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Necesitamos hacer una educación ecológica para la conversión ecológica. Y la última diapo, tenemos que dar justamente respuestas, ¿sí?, a todas estas cuestiones del medio ambiente y colaborar desde cada uno de nuestros propios lugares. Unita más y se cerró. Muchas gracias, Daniela. Le damos paso entonces al doctor Sebastián Lloret. Muchas gracias por tu disertación. Por favor, les dejo ahí
puesta la última diapo sobre las 3T.